Buenas tardes, estamos en Pelota al Piso, otra vez por conexión abierta, programa número 5. Vamos a hacer me voy a tomar el atrevimiento de hacer un esquema un poquito distinto de lo que veníamos haciendo. Voy a hacer un editorial un poquito largo, espero no ser tedioso, pero un tema que es absolutamente para mí importante porque nos corren muchas veces con que las reformas que proponemos no tienen antecedentes, en ningún lugar del mundo se cumplen y vas a saber qué otras cosas. Así que la primera media hora la vamos a dedicar a eso y la segunda media hora vamos a hablar con Alejandro Bongiovanni sobre la arista filosófica de estas cuarentenas, de estas restricciones. Yo quiero hacer otro tipo de análisis y más espaciado, más con la pelota en el piso, ¿no? Parando un poco la pelota. Bueno, les voy a leer una lista, a ver si la vista me da. Fabián Cancelarich, Sergio Goicochea, Alejandro Lanari, Ricardo Altamirano, Basualdo Cravioto, Carlos Enrique, el loco Enrique, Fernando el Negro Gamboa, Oscar Ruggeri y Sergio Vázquez, los defensores. Centrocampistas, Leonardo Astrada, Darío Franco, Blas Yunta, no sabía que había estado Blas Yunta, Leonardo Rodríguez, Diego Simeone y Gustavo Zapata. Y delanteros, Gabriel Batistuta, el Bati, tremendo campeonato, Claudio Paul Canigia, el Turco García, Diego Latorre, Ramón Ismael Medina Bello y Antonio el Turquito Mohamed. Para las personas que tienen director técnico, Alfio Basile, ayudante de campo, el Panadero Díaz. Bueno, ok. Para las personas que tienen más de 40 años, tenían 10 años, cuando se sentaban frente al televisor junto a sus padres, abuelos, amigos, a ver esta enorme selección que ganó el campeonato en 1991 en Chile, la Copa América de Chile. Lo que acabo de nombrar es el plantel de jugadores de la Copa América de Chile del año 91. No voy a hablar de Chile. Voy a decir que en el año 91, es decir, este año se cumplen 30 años, el 20 de agosto se cumplen 30 años, de la independencia de un país mucho más chiquito que Chile, con una reforma mucho más fuerte y contundente que Chile. Se llama Estonia. No estamos muy familiarizados con Estonia, le doy algunos datos. La bandera de Estonia parece la camiseta del Inter, porque tiene el azul del cielo, el negro del bosque oscuro y el blanco de la nieve. Hay pocos estonios en Argentina. Realmente estuve buscando para poder llamarlos y voy a tratar de conseguir alguno, pero sé que he leído, he buscado por ahí, investigué bastante sobre el tema, no soy un experto, por favor, ¿no? Hay 1.500 estonios en Argentina. La agrupación, el centro que los reúne desde el año 24. Mirá lo que fue la Argentina. En el año 24 venían estonios a radicarse acá. Llegó a haber 3.000. Bueno, pues ya vamos a ir. Estonia es un país muy chiquito, tiene 45.000 kilómetros cuadrados, 1.300.000 habitantes. La capital se llama Tallinn, la moneda es el euro. Y permítanme, dentro de mi ignorancia y lo que pude averiguar y estudiar, y lo quiero poner como ejemplo de reforma económica, ejemplo absoluto de reforma económica. Cuando les cuente los últimos 30 años se van a dar cuenta por qué. Porque es un país que el siglo pasado tuvo 2 periodos de independencia, 2 luchas por la independencia. En 1920 se independizaron y tuvieron que negociar con los soviéticos. Y como dice alguna historiadora, que la recomiendo efusivamente, búsquenla en YouTube, en Spotify, en donde esté, que se llama Diana Uribe, una historiadora colombiana, acuñó y de ahí aprendió una frase que es tremenda, un concepto, que es que hay países que están enfermos de geografía, porque la geografía les cayó mal. O sea, Polonia, Estonia, hay varios países. Estonia está en camino entre Rusia y Europa, y cada vez que los rusos invaden Europa o los europeos invaden Rusia, pasan por Estonia. O sea, un país realmente que tiene esa enfermedad, para llamarlo de alguna manera. Para que se ubiquen en el mapa, Estonia está en el Báltico, frente a Finlandia. Están las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Y Estonia en 1920 logró su independencia negociando con los soviéticos, la Unión Soviética que recién arrancaba en el año 1917 y que tenía ganas de coparse toda Europa. Le reconoció cierta independencia, año 1920. 19 años después, entre Stalin y Hitler firman el pacto de no agresión, que además del pacto figuraba
una suerte de cambio de figuritas, con qué país te quedas vos, con qué país me quedo yo, y Estonia quedó bajo la tutela, o por lo menos bajo la pretensión soviética. Ok, en 1939 se declara la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invaden Polonia, en el 41 rompen el pacto. Es interesante que cómo la izquierda y la derecha se olvidan que hicieron un pacto 2 de los 5 años de la Segunda Guerra. Cuidado con eso. Pero bueno, ¿no? Porque estos son bastante chamulleros, estos pibitos de izquierda y derecha. Bueno, la cuestión es que Hitler rompe el pacto, la operación Barbarroja avanza sobre la Unión Soviética, viene la contraofensiva soviética. En el interim, en el 44, los soviéticos se quedan con Estonia. A partir de ahí pierde la independencia nuevamente. Se llamó República Socialista Soviética de Estonia. Ven el nombre que le pusieron, pobre Estonia, ¿no? Porque si algo tienen los rusos también y los soviéticos es ponerle nombres espantosos a las cosas. Pero bueno, ese es otro asunto. El punto es que pierde la independencia nuevamente en el año 44. Termina la guerra en el año 45, hay una suerte de resistencia de partisanos entre el 45 y el 56, y nombro esto por 2 motivos. Primero, porque Máximo Kirchner dice que acá está haciendo la resistencia. No, campeón, sos diputado, ¿qué resistencia estás haciendo? O sea, loco, sos millonario, diputado, tenés una propiedad por metro cuadrado, vos no hacés ninguna resistencia. Resistencia hicieron estos tipos, no usen las palabras para cualquier cosa. Cierro paréntesis. Y segundo, porque quien inicia la reforma económica, es un historiador y escribió mucho sobre aquella resistencia. Esa resistencia fue obviamente aplastada por los soviéticos, la bota soviética no perdonaba absolutamente nada y tampoco perdonó a los estonios en los bosques que trataban de esconderse y de liberar su país del yugo comunista. ¿Ok? Estonia entra en la sombra siniestra del comunismo durante todo el periodo hasta la caída del muro, pero antes de la caída del muro comienza, esperen que yo no quiero que se me escape nada, comienza una suerte de protestas, insisto, antes del 89, en el año 1988, que se la llamó Revolución Cantada, que la gente aprovechaba los festivales de música para cantar y manifestar su oposición al régimen soviético. Tanto que cuando los soviéticos le apuntaban con la policía y siempre andan, todos estos comunistas siempre andan con la cachiporra abajo del poncho, a los medios de comunicación, a un canal, a una estación de radio, iba la gente y le hacía una suerte de escudo humano y cantando. Fue la Revolución Cantada. En el 89 cae el muro de Berlín, en el 91 se disuelve la Unión Soviética, y queda el legado para los estonios que recuperan la independencia el 20 de agosto del año 1991, por eso hacíamos la referencia a la selección argentina, para que la gente recuerde lo cerquita que estamos, donde nos dice este señor Mart Laar, que fue el primer ministro de Estonia en aquellos primeros años, dice que el comunismo le dejó muy poco. Estonia tenía muy poco para vender, salvo brandy de Armenia y vodka ruso, era lo único que había en las tiendas. Todos los demás alimentos estaban desaparecidos, pero obviamente se podían conseguir en el mercado negro. Cuando uno quería comprar algo, tenía que hacerlo con libreta de racionamiento. Para comprar leche, por lo menos tenía que tener 3 niños. O sea, vos tenías 2 hijos, sonaste, hermano, no hay leche. Y la mayoría de los productos básicos ni siquiera estaban disponibles. No había gasolina disponible, o sea, no había automóviles en las calles. Lo que obtuvimos de los comunistas fue devastador, dice Mart Laar. Nuestra inflación llegó al 1000%. La economía decreció un 30%, dependíamos totalmente de Rusia. No había qué producir para vender a los mercados mundiales. La pobreza, consecuentemente, ascendió a pesar de los programas que existían. Fíjense que estoy hablando, sacá la palabra Estonia y es Argentina contemporánea en aquel momento, en el año 89 y 90, con algunas cositas también que se parecen a la actual. Estonia debía empezar reformas, tenía un presupuesto desequilibrado, y lo primero que hace este amigo Mart Laar es aumentar los impuestos. Y él dice que él era agricultor, venía de familia agricultora en la Unión Soviética, con los poquitos que podían producir, y sabía que eso no era la cosa, que la cuestión no pasaba por aumentar los impuestos. De hecho,
siguieron la receta del Banco Mundial y sabían que no era así, que la cuestión no era la típica receta del Fondo Monetario del Banco Mundial de equilibrar los presupuestos aumentando impuestos y no bajando gastos. En algún momento rompieron y los estonios hicieron su propia política, una política de liberación de mercados, donde tenían en cada discurso una frase: la derrota no está en el árbol de decisiones. La derrota no es una de las opciones a encabezar. Con lo cual, fueron tercos y vamos a algunas características de la reforma estonia, porque la van a recordar cosas similares que se hicieron en la Argentina. Un programa amplio de privatizaciones, al principio, que incluso no tenía ninguna restricción sobre si quienes adquirían las empresas privatizadas eran personas extranjeras. No hubo ninguna delimitación con eso. Nosotros acá tenemos la ley de bienes culturales, esas cosas, ¿viste? Para que los extranjeros no se queden con el subsuelo y con los medios, con la cultura, un delirio atómico. Bueno, en materia monetaria resolvieron la inflación con un clásico, la convertibilidad. Estonia tuvo la convertibilidad de la corona Estonia, no sé cómo se llama, creo que corona, al franco alemán, hasta el 2004, que Estonia se incorpora a la Comunidad Europea, a la Unión Europea y adopta el euro como moneda, pero la inflación la derrotó, y ahora vamos a ver los números, con con la convertibilidad. Pero como había déficit, decidieron que todas las administraciones públicas no podían tener déficit por ley. Acá se intentó en un momento, al final, en el 2001, pero tarde y con menos ganas que yo de hacer atletismo. Pero bueno, la supresión del déficit por ley les dio superávit fiscal desde el año 1996 hasta la fecha. Eso le permitió bajar la deuda y hoy Estonia, vamos a algunos numeritos que las comparaciones son para que nos moramos de envidia, ¿no? Hoy Estonia tiene una deuda sobre el PIB del 8.4%, emite muy poca deuda, es casi una deuda remanente de hace muchísimos años, que la viene bajando año por año. Les comento, la inflación bajó del 89% en el año anual del año 93, cuando el mundo tiene una inflación del 6% y Europa una inflación del 4%, la bajó abajo del 10% para el año 97, ya tenía 10,58%, el año 98, 8%, y de ahí nunca más la inflación superó el 10%, nunca más, con periodos de deflación e inflaciones del 2-3% anual, que es lo que tiene. Hoy Estonia tiene la misma inflación que el mundo, para el año 2019 tuvo 2.28, el mundo tuvo 2.12, ¿ok? O sea que la convertibilidad claramente le resolvió el problema de la inflación. Pari passu, Estonia empezó a crecer al 4% anual acumulativo. Desde el año 96 hasta ahora, 25 años creciendo al 4, muchachos. Saquen la cuenta acumulando esta tasa. Le permitió pasar de un PIB per cápita de $6.700 a un PIB per cápita en el año 93 de $20.000. Quintuplicó el PIB per cápita. 5 por 4, 20. Entonces, cuando me dicen, no, la Argentina necesita 40 años de reforma, eso es macana, es ahistórico, está contra la evidencia. Países que hacen esta reforma logran estos resultados. Hoy tiene un gasto público sobre el PIB del 33%, que es lo que puede pagar un PIB per cápita de 20.000. Entendamos que en la Argentina el PIB per cápita es 10.000. Estonia duplica el PIB per cápita de la Argentina. Y vamos a lo más lindo. Obviamente, otra pata de la reforma fue la apertura económica. Estonia, en algún lado lo tengo, exporta el 50% de su PIB e importa el 56% de su PIB. Estonia es un país absolutamente abierto al comercio internacional. Esto se refleja en indicadores que seguramente la semana que viene lo hablaremos con Martín Krause, porque yo quería hoy hablar con Martín Krause y él no podía. Pero indicadores muy importantes en materia de libertad económica. Por ejemplo, Estonia desde el año 2001 está entre los primeros 10 países más libres del mundo y nunca dejó el ranking. Está puesto número 30 en el ranking de competitividad. Obviamente tiene una calificación de deuda A1. Argentina, creo que estamos en el cuarto abecedario, está en la D, por lo menos. Está jugando con
¿cómo se llama? Con Villa San Carlos, Fénix y, no sé, Victoriano Arenas. Está muy abajo en el ascenso. Y se acuerdan que decíamos que Estonia, el primer ministro decía que no había autos en las calles cuando terminó el comunismo, cuando empezó la reforma. Bueno, hoy Estonia tiene un automóvil cada 2 personas. Es como que en Argentina hubiera 20, 25 millones de automóviles. ¿Ok? Y no son Lada ni Trabant, ¿no? Son autos un poquito más nuevos. De hecho, cada 6 familias se compra un auto nuevo, según alguna estadística. Bueno, por año. Vamos a un tema absoluto. Bueno, y en el ranking Haciendo Negocios está 16 sobre 190 países. Estonia es muy fácil para hacer un negocio. Vamos a 2 temas centrales de la reforma, que a mí, ustedes saben que me obsesiona. Que no es un problema que me obsesiona a mí, el problema es que traba a la Argentina todo esto. Estonia hizo una reforma tributaria de fuste. Al principio dijimos, empezaron aumentando los impuestos por recomendación del Banco Mundial y dijeron, loco, esto no camina, vamos a bajar los impuestos. Estonia es la demostración que menos impuestos recaudan más. La hipótesis de la flexibilidad, la hipótesis de la claridad en el impuesto, de la facilidad para tributar y de que el impuesto sea bajo, es que la evasión les baja. En algún discurso, Marlar, que ya lo mezclé, se mezclaron los papeles, decía que cuando los impuestos son complejos, los ricos contratan buenos contadores y no pagan. Cuando son simples, no hay forma de evadirlo. Y cuando son simples y bajos, la economía lo puede pagar tranquilamente y deja de ser esto un problema. En algún reportaje que leí de un estonio que vino a Argentina, que ahora obviamente se perdió porque estas cosas están para perderse, Martin Kivats se llama, decía que en 18 segundos hizo su declaración de impuestos. 18 segundos. ¿Cómo son los impuestos en Estonia? Relativamente sencillos. Tienen un IVA como en la Argentina, el 20%. Tienen impuestos únicos, flat, a las ganancias del 20%. Obviamente esto significa que están a la mitad de la tasa argentina y de la tasa promedio internacional, que está en 35, 40. La Argentina está más alto que el promedio está abajo del 35. Ningún emprendedor paga impuestos hasta que la sumatoria de la utilidad complete la inversión inicial. Entonces, podés empezar a trabajar en la Argentina, abrís una empresa, sacás el quit y ya te caen los buitres a ver qué te pueden sacar. En Estonia, hasta que si tu negocio costó $10.000, $5.000, $3.000 o $100.000, hasta que tu utilidad no llega a la inversión inicial, la FIP no te toca el timbre. ¿Ok? En la Argentina el impuesto a las ganancias, obviamente hoy, bueno, con la inflación lo pagamos aunque perdamos. Eso no se explica por ningún lado del mundo, pasa, pero ya estamos acostumbrados. Pero el impuesto a las ganancias, si perdés, acumulás un saldo a favor. Si ganás, vas a pagar un anticipo para el año que viene. ¿Okay? En Estonia esto te lo permite hacer durante un periodo plurianual, de manera que no te saque el impuesto a las ganancias más de lo que pudiste obtener. Hablamos de la facilidad para cobrar los impuestos. Y un tema no menor del impuesto, es muy importante, es un poco técnico, un día le voy a decir de vuelta a Sergio Barrera que nos lo explique, pero existe el concepto de amortización acelerada a voluntad del que paga, del contribuyente, del pagador de impuestos. ¿Qué significa? Que compras una máquina y la amortizás, le bajás el costo de la máquina a los impuestos en el periodo que vos quieras, 1 año, 2, 3, 5, etcétera. Con lo cual te permite reinvertir rápidamente porque eso te genera un mejor saldo impositivo y pagás menos impuestos. Obviamente, ganancias no distribuidas no pagan impuestos. Es decir, que si vos estás creciendo, una empresa va creciendo, va reinvirtiendo, el impuesto a las ganancias es 0, ¿tá? Y recién se cobra impuesto cuando la plata se distribuye en cabeza de los socios. Es decir, cuando efectivamente la tenés en el bolso, le dejás algo al Estado porque, bueno, los chicos tienen algo que hacer. Bueno, no me quiero perder ningún detalle, ni olvidar. Ahí está. No me quiero olvidar, hay el punto central y que hoy caracteriza a Estonia, y muchos están muy excitados con ello, es algo muy interesante, es la digitalización total del gobierno. Prácticamente no hay burocracia.
hay solo 3 trámites que tenés que hacer en forma presencial, que es casarte, divorciarte, ¿no? Cada uno puede no hacerlo. O comprar una vivienda. No sé por qué comprar una vivienda. Todo lo demás, desde registrar el nombre de tu hijo, lo haces desde el teléfono. Obviamente votar, obviamente pagar los impuestos. Y lo más importante, este editorial tiene exactamente, si no me equivoco, 20 minutos o 18 minutos. En 20 minutos podés armar tu empresa. A ver si entendemos. 20 minutos, 2 emprendedores, 2 personas que se conocen, che, loco, pongamos una empresa, vamos a empezar a comprar y vender bebidas de manzana, la registrás en exactos 20 minutos. En algún otro artículo leí que eran 10. Ponele que está exagerando el chango. 20 minutos. En Argentina estás exactamente 300 días. Estos días se estuvo conociendo los 34 trámites que le pidieron a una persona que tiene que iba a poner una heladería en Córdoba. Agustín Espachés, es un amigo, pero no importa, puede ser cualquier persona. El punto es 34 trámites, 1 año de papelerío. En Estonia, exactamente 20 minutos. Es decir, que desde que empecé a hablar hasta ahora, ya hubiéramos armado una empresa. Bueno, obviamente todo digital, desde el voto, la misma tarjetita que es tarjeta de crédito, es tarjeta de salud, es tarjeta para viajar, es tarjeta de lo que quieras. Y esto dio los resultados que dio en Estonia. Lo que más me impresiona es el escaso tiempo. Perdón, un dato no menor, la pobreza en Estonia es la mitad de la Argentina. Medida como riesgo de pobreza, guarda el piojo porque es distinto, no es la pobreza medida como ingreso. En Argentina medimos la pobreza como ingresos, quiere decir aquellas personas que no alcanzan, lo hablamos bien en el volumen pasado, en el capítulo pasado de Pelota al Piso con, ¿cómo se llama?, con Esteban Domecq, aquellas personas que no alcanzan a comprar una canasta básica de alimentos y algunos servicios y algunos bienes recreativos. En Estonia y en Europa se mide la pobreza como riesgo de pobreza. Aquellas personas cuyo ingreso es 60% inferior a la moda o mediana de los ingresos. No significa, puede pasar, pero no significa que quien gana 60% menos que el ingreso más repetido, eso es una moda o una mediana, el valor más repetido de una serie, quien gana 60% menos, no significa que sea pobre, puede ser que te alcance para una pobreza medida por ingresos, pero se considera riesgo de pobreza. Ese riesgo de pobreza es 21%. 21, es la mitad de 42. Estonia tiene la mitad de pobres que la Argentina, ¿ok? Y la esperanza de vida con el comunismo, que apenas vivían 65 años, se jubilaban y los boleteaban, en promedio, hoy llegó a 78. En 30 años, Estonia aumentó la esperanza de vida 11 años. Si lo vemos en términos demográficos, es una brutalidad. Es un éxito demoledor y absoluto. Bueno, listo. Esto es el resumen de Estonia. Yo les voy a prometer hablar con algún estonio, aunque sea que hable él en estonio, no le entendamos nada, pero quiero que me cuenten en vivo esto. Yo se los conté a partir de unos papers que humildemente me puse a buscar y a leer, porque la principal lección de Estonia para Argentina son 3. La primera, la palabra derrota no está en el menú. La segunda, es posible un cambio disruptivo. Nada de lo que leíamos de Estonia, ningún estonio en el año 93-94 vio palabras iguales a la del 89. Cambiaron todas. Cambiaron los impuestos, la apertura, las empresas, la digitalización. Cambió absolutamente todo. La disrupción es posible. Y la disrupción de mercado da estos resultados. Acá está un caso palpable. Ahora no nos vengan a jorobar con que no hay ejemplos internacionales. Mirá qué bien que funcionan los estados en todo el mundo, o todo el mundo cierra su economía, lo que vamos a hablar ahora, y no hay ejemplo de lo que vos decís. Sí, acá hay un ejemplo más que claro. Obviamente, hoy Estonia es el país con 1.3 millones de habitantes que tiene más empresas per cápita y el segundo país de Europa que recibe más inversión extranjera. Nos vamos a comunicar por Skype con un amigo. Skype lo inventó un estonio. Y ese estonio, o el papá, ni soñaba que el hijo iba a inventar una aplicación tan extraordinaria como esa. Así que yo pido un poquito de rock y vamos con el invitado. Esto fue Estonia. Espero que haya quedado claro y que les haya gustado como me gustó a mí.
Bueno, volvimos. Pasó la excitación Estonia y estamos con el amigo Alejandro Bongiovanni. Ale. Hola, Lacho, querido. ¿Cómo te va, viejito? Gracias por estar acá. Vamos a tocar un tema que yo voy a hacer todo oídos, porque Alejandro Bongiovanni de entrada, ni bien empezó la cuarentena, la vio desde el prisma, yo diría, conceptual, filosófico, distinto a lo que uno lo veía. Yo me lavaba las manos cada 3 minutos, nada más. Y el amigo Alejandro la ve de un prisma distinto. Contame, te hago la pregunta inicial. ¿Por qué ante la duda cerramos libertades? Porque no hay tanta certeza que con menos libertad hay menos contagio. Entonces, ¿por qué ante la duda hacemos esto? ¿O qué está haciendo hoy la humanidad? Yo entendí al principio, lo entendí pero me dio miedo, pero entendí al principio que ante un fenómeno que se reputaba como totalmente desconocido y potencialmente desproporcionado, el primer intento fue decir, bueno, tomé una cuarentena de 15 días, porque la verdad que no sabemos ni dónde están los pertrechos sanitarios, ni cómo instalar hospitales de campaña, ni cómo hacer una distribución. Y eso era un peligro, pero bueno, entendí ese miedo me pareció entendible, porque bueno, lo desconocido da miedo, y bueno. Y no me gusta que el primer reflejo sea restringir libertad, pero lo puedo entender. Ahora, una vez que vos ya sopesaste el problema, y acá lo que pasa es que hay un montón de cosas desagradables, y las voy a decir, no tengo problema, voy a empezar con la primera. Es un problema minoritario. Es un problema minoritario. Esto no es la peste negra, es un problema minoritario. Es decir, no es un problema sistémico. No es un problema sistémico. Entonces vos tendrías que enfocarte en las personas que pueden ser afectadas por esto. Y esto es desagradable, pero a la mayoría de las personas, a la abrumadora mayoría de las personas, esto no le afecta en lo más mínimo. No se enteran que tuvieron coronavirus. ¿Es la expresión hay enfermos, no enfermedad? ¿Es eso? ¿Hay qué? Es como cuando se dice hay enfermos y no enfermedades. Yo te lo hago desde la ignorancia. Exacto. Bueno, exacto. Un chico de 20 años, 25 años, que se agarró coronavirus y no se enteró, el coronavirus lo afectó cero. Para él el coronavirus no existe. No existe, o sea, es indistinguible de la no existencia. Pero decidimos, como todo, porque parece como que tenemos esa visión organicista de que la sociedad es como una gran familia. No lo es. No lo es, y esto es importante subrayarlo. No lo es, a vos te importan más tus hijos que los hijos del vecino. Sí. Y te importan más los hijos del vecino que los hijos de una persona que no conoces en otra provincia. Entonces decidimos ponernos a todos en un mismo barco cuando no es un mismo barco, y decidimos afectar a 45 millones de personas por algo que afecta mucho a unos pocos miles, o a unas pocas decenas de miles. Y la reacción fue completamente desproporcionada. Entonces estás hambreando poblaciones enteras, estás arruinando negocios, sueños, estás convirtiendo en pobre a gente que se va a volver a ser pobre para siempre. Vos esto lo ves todo el tiempo, yo no te lo voy a decir a vos, pero para algún oyente digo, el fenómeno de encontrar gente en la calle, durmiendo en la calle con la ropa intacta, es terrible. Es terrible. Qué buen detalle, o sea, qué tremendo detalle. Sí. Ahora, esa gente que yo me cruzo en Retiro todo el tiempo, con la ropa intacta y el bolso todavía, el bolsito armado, con sus pocas pertenencias, que ahora duermen en la calle, esos no salen más de la calle. No van a salir más de la calle. Y vos los hundiste. Los hundiste porque se acabó el mercado de changas, los hundiste porque se acabó el mercado de subempleo, los hundiste para siempre. ¿Y para qué? Bueno, para intentar salvar, que ni siquiera sabemos cuánto se puede salvar, de un virus a personas de una edad grande, que con esto no estoy diciendo ni que tengan más derechos ni menos derechos, pero te dije que iba a decir cosas desagradables y voy a decir otra cosa desagradable. No existe el derecho a no morir por un virus, no existe. No existe. Es triste morirse por un virus. Sí. Muy triste. Es mejor no morirse. Pero lamentablemente nos morimos. Y después de cierta edad, nos morimos. Y nos morimos por un virus como este o por otros virus. Porque el cuerpo no resiste. Llega un punto en que los pulmones no funcionan más. Y sin coronavirus también llega un punto en que los pulmones no funcionan más. O el corazón no funciona más. O el hígado no funciona más. Es el ciclo de la vida. Es triste. Me pongo la abogada del diablo. Lo que estás diciendo es global. Es de casi todo el mundo. Es global. Sí, no estoy hablando de Argentina. Okay, dale. Pero en Argentina... Encima, está el tema que vos siempre digo lo mismo, me encantaría vivir en un país donde el coronavirus es el principal problema. Estaría buenísimo. Imagínate que el coronavirus sea nuestro principal problema, Lacha. Me encantaría vivir en ese país. Acá no rankea ni top 5. No rankea top 5. A ver. No rankea. Y está bien, pero ahí voy al punto. También, en el contrario censo, te diría, sería mucho más fácil para Argentina enfrentar el coronavirus si no tuviera los problemas que tiene Argentina. Totalmente.
Aún asumiendo Totalmente. el concepto de pandemia y, digamos, como se asume habitualmente. Totalmente. Y podríamos tener discusión y yo seguiría estando al lado de la libertad. Sí, sí. Pero vos podés abordar esto en un tema de principios y ahí decir, che, bueno, mira, de una postura más deóntica, para mí los principios son principios y no se vulneran por un cálculo de utilidad general. Pero la verdad es que, bueno, mucha gente es utilitarista y dice, bueno, hagamos un balance utilitarista. Entonces decimos, veamos a la sociedad como un todo, cada uno vale uno y veamos qué ponemos en cada platillo. Bueno, ni siquiera en ese cálculo te da. Ni siquiera en ese cálculo Ahora, te da. ¿Por qué? Porque a vos esto te agarra con comorbilidades económicas y sociales muy, muy graves. Entonces digo, vos no le decías a una familia que apenas se puede mantener, la madre que tiene fiebre a la mañana no se queda en la cama porque tiene que cuidar a los hijos. El padre que tiene que salir a laburar porque cobra lo que gana en el día, que labura por día, le duele la cabeza y se queda adentro. A mí me no se queda adentro, tiene que salir a laburar. Bueno, eso es Argentina. Debe ser algo fabril. A mí me convenció al principio decirle al muchacho que con fiebre se tenía que quedar. Porque para mis muchachos era habitual que con fiebre venían. O sea, cuando no había coronavirus, digamos, claro. Cuando el mundo era normal, era habitual. Ahora, déjame decirte una cosa. Tomame un minuto. Dale. Te salgo todo ese análisis, que para mí, honestamente, me supera. Yo sí me aburro. Pero supongamos que, bueno, efectivamente sea un problema tan global, y etcétera. ¿Por qué, sin evidencia, o por lo menos no la muestran, la alternativa siempre es restringir una libertad? Porque yo nunca vi, o capaz que vos lo viste, yo no sigo el tema con mucho detalle, te voy a ser honesto, por eso pregunto y me callo. Pero nunca vi un análisis que diga, che, a la noche hay más contagio que de día, o porque se juntaron de noche, llevaron el virus al día. No tengo ni idea. Pero ¿por qué? No. La duda es menos libertad. Ahí me aterra ese tema. Primero porque hay una cuestión de ingeniería social, que siempre resultó atractiva, y este es el experimento de ingeniería social más importante de los últimos 200, 300 años. Uh-huh. Esto es un experimento de ingeniería social. Entonces nos gusta pensar que ante un problema tiene que haber un gran ingeniero que decida. Bueno, eso es nada. El constructivismo, que Hayek dedica toda su obra a esto, ¿no? El constructivismo. Después está porque es una forma también de trasladar la responsabilidad. Al final del día, si pifiamos en esto, fueron ustedes. Fueron ustedes las personas, no obedecieron nuestras reglas. Esa fue la famosa frase de Alberto cuando dijo, ustedes querían correr y mirá el lío que tenemos. Sí. Y después hay una cuestión, hay una cuestión, con la noche hay una cuestión, es una cuestión de moralidad. Al final del día lo que estamos decidiendo es, ¿cuánto vale tu actividad? ¿Cuánto me gusta tu actividad? O sea, no importa ya si los chicos contagian por salir a la noche. No puede ser que los chicos contagien por salir a la noche. Si se está muriendo gente, ¿cómo van a salir a la noche? No sabemos qué pasa con la superficie. Hay buena data que dice que con la superficie casi no hay contagio. O sea, que esto que nos estamos poniendo alcohol en gel todo el tiempo sí. Tiene efecto casi nulo. Vamos a hacer culto al alcohol en gel. Mira, escuchalo. Ahí lo Está bien. Pero escuchame. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿qué le pasó al ser humano? Porque esto ya es muy global. Que ante la duda restringe libertad. Vos me decís... Porque la pregunta es, en la peste negra no sabemos, pero en la fiebre amarilla fue así, ¿no? Fuimos a la Primera Guerra Mundial con fiebre, no fiebre amarilla, con la fiebre española, con la gripe española, fuimos a la Primera Guerra. Sí, y además eran pandemias de otro volumen, eran pandemias que se llevaron un cuarto de la población, por ejemplo la peste negra, o sea, estamos hablando de otras proporciones. Uh-huh. Acá, de nuevo, se te muere el 1 por 1000 de la gente. En los países, en casi todos los países, encima en países hicieron muchas cuarentenas, se te murió 1 por 1000, hicieron poca cuarentena, se te murió 1 por 1000, vacuna 1 por 1000, o sea, de nuevo, metelo en la proporción. Pero yo creo que, si para responder a la pregunta, hay una pesadilla de incentivos, Lacha, hay una pesadilla de incentivos. Primero, ¿por qué? Porque hay mucha gente... Lo decís rápido, una pesadilla de incentivos. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Es fácil, que los incentivos no están diseñados, pero... terminaron estructurados de una manera que genera esta tormenta perfecta. Es decir, el incentivo para el político es hacer lo que están haciendo los políticos. Tomar medidas rimbombantes del primer día, que cercenen libertad del primer día. Uh-huh. El incentivo para el tipo que sigue cobrando para los empleados públicos es que no laburar. Uh-huh. O sea, mi amigo Agustín, le mando un abrazo, no va a estar escuchando de Villa Constitución. Hace 1 año y medio que está de vacaciones en la municipalidad, en la casa.
me dice, ¿sabes qué? Me pagan todos los meses. Y estoy en mi casa jugando al PlayStation. Me encanta por él, digamos, porque es mi mejor amigo, pero vos imaginate el incentivo que tiene. Aparte te gana Y el ahora incentivo tiene de que hace entrenamiento las y te changas, liquida. sí, sí. Pero el incentivo del que tiene la changa o el que vive en la economía informal, y ese no juega en el debate público, Lacha. Ese no está en Twitter o en la Claro. televisión. Ese no está. Y El de los ahora medios está con están el gorditos. bolsito nuevo en Constitución. Ese tipo está liquidado. Está liquidado. Los medios están gorditos. Los medios están todos gorditos. Los medios tienen un nivel de espectadores que no tuvieron nunca. O sea, estamos todo el día en casa. Todo el día el televisor prendido. Todo el día alarmándote. Son trabajadores esenciales. Y además de que reciben jugosa pauta, ¿no? Entonces digo, está todo estructurado para esto. Y por supuesto el miedo, que es genuino en mucha gente. Y es entendible. Y es entendible porque la pandemia existe, porque el virus existe. Es entendible. Acá tampoco hay que caer en el otro extremo, ¿no? Yo estoy muerto de todo. miedo. Yo, la verdad, yo estoy muerto de miedo. Que no sé si me pudieron o qué está sé bien. yo, ¿viste? Y está bien y hay que cuidarse. Y hay que cuidarse. El punto es el siguiente. Tu cuidado, para que vos bajes tasa de riesgo, vos le podés transferir los costos a todo el mundo. Vos no podés transferir los costos a todo el mundo. Dicho de paso, no queremos transferir los costos a todo el mundo, porque queremos que los pibes en moto nos traigan la comida, porque queremos que los repositorios de supermercados repongan los productos, porque queremos que la gente en la farmacia vaya y ponga el alcohol en gel. O sea, queremos que un montón de gente trabaje. Vos no podés bajar tasa de riesgo sanitaria a costa de otro, porque no es justo. Pero además no es efectivo. Pero primero que todo, no es justo. Ahora, y acá lo que estamos haciendo es esto, es transferir costos de unos a otros. Ahora, y es muy hipócrita, porque el óptimo sería, en ese contexto, yo guardarme 100% y que me asistan los pibes de Rappi, que se jueguen la vida, que me cuide el policía, que se juegue la vida, que el médico esté por las dudas ahí en la terapia intensiva por si tengo que ir. Es complicado. Ahora, ¿no tiene una especie de comportamiento como el mismo comportamiento que se generaba, no quiero ser exagerado, o sí, qué sé yo, en los campos de concentración y en los gulags? Que a vos te convenía ciertas cosas para vos más o menos pasarla bien ahí y lo demás que se jodan. Si elegían a otro, mejor. ¿Me explico? Y sí, a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando sacan libertades? Te convierten en sátrapa. Pero es que te vas acercando a la ley de la jungla. Te vas acercando a la ley de la jungla. Y entonces, digo, esto no nos está volviendo más solidario, al contrario, o sea, es cada vez un sálvese quien pueda más grande. Y por supuesto, más en países como el nuestro. Mucho más en países como el nuestro. Ahora Sí, acaba de hablar Alberto, ¿no? Se suspenden los viajes egresados y las competencias deportivas amateur en todo el país. ¿Por qué el amateur contagia y el fútbol de primera no? Pues estos tipos, es increíble. ¿Cómo aceptamos esta irresponsabilidad, este no argumento? ¿Me explico? ¿Por qué contagia que un pibe juega al tenis? ¿Por qué narrativo? Vos hoy escribías en Twitter o ayer, van por la narrativa. ¿Cómo es esto? Esto es todo narrativo. La batalla sanitaria está perdida. Está perdida, digo. O sea, nada, se va a morir mucha gente. Se va a seguir muriendo mucha gente. Relativamente mucha gente. Digo, no hubo, en el 2020 el punto central que se trató de esquivar y se trató no decir a través de las cuarentenas estrictas fue que no había testeo. Nos anotamos último para comprar los reactivos, que nos quedamos sin capacidad de testeo cuando había que hacer medidas focalizadas. Por eso no tuvimos testeo y hubo que cerrar todo tanto tiempo. El tema del 2021 es que no hay vacuna. Esa raza de las vacunas. Está clarísimo que no hay vacuna. O sea, no hay vacuna. Hay pocas vacunas y se han robado varias, pero además hay pocas. Y va a haber una sola dosis. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que queda? La narrativa. Entonces vos ahora cerrás. ¿Y qué vas a hacer después de cerrar? Van a usar los medios para mostrar, che, mirá acá como una fiesta de adolescentes. Che, mirá, ya hubo un partidito de fútbol. Claro. Entonces van a decir, mirá cómo suben los contagios culpa de la fiesta adolescente y el partidito de fútbol. Es narrativa, es ver quién tiene la culpa, es deslindar la responsabilidad, es compartir, colectivizar la culpa que tiene el gobierno. Ese es todo el punto, o sea, no se va a salvar a nadie. Okay, me preocupa mucho. Es que parece ridículo esto. Me preocupa lo y entonces vos decís, pará, ¿por qué el fútbol amateur sí y el de primera no? Bueno, porque la narrativa, no queremos que le saquen el fútbol de primera porque eso molesta a la gente. Entonces vamos a sacar el fútbol amateur. Y además hay negocio ahí, porque tenemos los amigos que están el fútbol profesional hay contratos dando vueltas. Vinculados. Yo justamente hoy puse mi humilde publicidad en un club de rugby de Córdoba. De un amigo, porque es desastre. Bueno, lo lechucié. Ahora, me preocupa esto de medida restrictiva de la libertad contra
una no correlación a la solución de un problema, en este caso sanitario. Y si mañana hacen eso con la pobreza de pronto, que dicen, bueno, prohibamos los programas de radio digital porque con eso hay menos pobres en Jujuy. Y no hay ninguna correlación. Pero tampoco hay ninguna correlación en lo que estamos viendo acá. Y una la aceptamos, ¿por qué la otra no? Bueno, es que supongamos que hay X cantidad de chicos o personas desnutridas. ¿Por qué no expropiar propiedad? Claro. Porque el argumento es el mismo, digo, si vos te podés cargar, no estamos hablando de que te cargues, o sea, miremos la cuarentena como un impuesto. Vos acá le cobraste, hay gente que le cobraste un impuesto al 100%, o sea, dijiste, bueno, vos tenés un negocio, no lo va a tener más. Sí, ¿Por sí. qué? Porque con eso le vamos a bajar la tasa de riesgo a Juan. Listo, ok, bueno, ¿por qué no lo mismo para evitar que Juan se muera de hambre en vez de coronavirus? Sí, hasta te diría que más razonable, no demos ideas, ¿no? Pero hasta tiene Claro, más. tiene un poco, hasta lo podemos tiene más discutir. sentido, digamos. Ahora, Tiene bastante más sentido. ¿y por qué? Ahora te hago, quizás, no, tenemos un ratito más. ¿Por qué Argentina le da al gobierno el manejo de una cuarentena? ¿Le da al gobierno el manejo de la detección? ¿El manejo de los PCR? ¿El manejo de las vacunas? Sí, sabemos que del fondo es una empresa pública que nunca pudo hacer un teléfono, no pudo manejar una aerolínea, no corta el pasto, no te saca el auto de la autopista. O sea, la gente se sorprende de que de la ineficiencia en la administración, vamos a hacer ahora logística, sanitaria de la pandemia, pero era obvio que iba a pasar, ¿cierto? Es algo hecho por el Estado, vos no podías esperar que acá se vuelvan suecos en este tema, ¿o no? No, bueno, la pregunta es, ¿qué nos que- pasa en que- la sociedad que nos comemos este amague de alguna manera? Pero ahí el que mejor lo explica sos vos, Lacha, o sea, es una cuestión de fe. Es una ¿Qué es el religión. Estado? Es una religión y bueno, a ver, es muy parecida a una religión. O sea, vos no necesitas pruebas, nada que pase en el mundo material te va a hacer cambiar la creencia. Si las cosas son buenas va a pensar que es por el Estado, como pensás que es Dios, y si las cosas son malas va a pensar que es otro factor, extra Estado o extra Dios. Entonces, es completamente Te religioso. llevé involuntariamente un tema también. Sí, me llevaste un tema que, claro, vos sabés que lo que yo siento... Que vos sabés que respecto a las yo escapo de esos temas. Ya sé. Pero me hiciste acordar a otro punto de incentivo. Porque incluso si uno dice, bueno, ok, la gente apela al Estado, pero por lo menos apela a instancias descentralizadas. Y ahí hubo otro problema de incentivo. ¿Por qué? Porque, y fíjate lo que te decía, en esto no tiene la culpa Alberto Fernández. Una de las pocas cosas que no tuvo la culpa Alberto Fernández es que al principio de todo esto nadie quería saber nada abajo. Ni los municipios ni las provincias. Claro. No, que la decisión venga de arriba. Que la decisión venga de arriba. Yo no me quiero hacer cargo. Yo no me quiero hacer cargo ni de cerrar ni de abrir. No me quiero hacer cargo ni de vacunar ni de no vacunar. No me quiero hacer cargo. No. Que la decisión la tomen de arriba. Lo cual fue o sea, nosotros vivimos todo el 2020 con un hiperpresidencialismo, sin un congreso, porque ahora está todo el mundo, por suerte la oposición ahora está bastante activa, pero durante el 2020 estaban todos asustados, hagan lo que quieran, la justicia no se expidió nada, ya con lo de Formosa bien entrado, y además Formosa, que es fácil pegar a Formosa. Claro. Me encanta que le peguen a Formosa, digamos, pero Formosa a San Luis no le es- pegaron por lo mismo. Totalmente. A ver, a Morales no le pegaron cuando habló de la provincia de él como si fuera un patrón de estancia, diciendo acá no va a entrar nadie, no va a volver a entrar nadie, como diciendo, hermano, no es tuya la provincia. Sí. Y aclarar, o sea, dejamos varada a argentinos afuera. Y esto hay que decirlo, dejamos argentinos que no puedan entrar a Argentina, dejamos jujeños que no podían entrar a Jujuy, dejamos a cordobeses que no podían entrar a Córdoba. ¿Por qué? O sea, hay que reivindicar la propiedad, decir, macho, yo no quiero, no es que voy a entrar a Argentina, voy a entrar a mi casa. O sea, yo soy dueño de un pedazo de Argentina, déjame pasar porque te mato. Ese pedazo es innegociable. Es como Ese pedazo es mío, no es tuyo, es mío. ese viejo dicho inglés que dice que la lluvia y el frío puede pasar, pero el rey le tiene que pedir permiso al propietario, ¿no? Exacto, y es como el video del cura polaco que los echa, o el video de la restauranter canadiense que los echa diciéndole, esto está en mi propiedad, salga de acá inmediatamente. Eso es lo que tenemos que recuperar. Sí, antes de recuperar, te cuento, hablé con una trade que vende vacunas, que vende la Sputnik, ¿viste? El mercado funciona, sigue funcionando, todo el tipo te vende desde barbijo, vacuna, jeringa, lo que vos quieras.
Y le pregunté si el sector Mira, privado... si en el medio, perdón, si en el medio del régimen nazi, que fue lo peor, lo más duro que le pasó a la humanidad, había contrabando, Claro. el mercado florece en todas Bueno, partes. pero esto es totalmente blanco. Hablo con la trade Sí, ya sé. en España, divinos, son los chicos bárbaros. Le digo, che, soy sector privado, ¿te puedo comprar 2 millones de vacunas? ¿No? Sí, junto la guita, hacemos una vaca y juntamos guita. Y la respuesta fue, si tu país te lo admite, si tu país te lo permite, nosotros le vendemos a cualquiera. ¿Tá? O sea, se seguirán los protocolos, los laboratorios tienen el sistema de la trazabilidad, un tema técnico, no importa, es cómo se transporta, eso es lo de menos. 2, hoy cualquier municipio, cualquier provincia puede llamarlo, le paso el teléfono, y lo llama a estos pibes y le venden una cantidad de vacunas. Es decir, es lo que decís, cómo se borraron todos para la solución, se la tiraron al presidente y todos se escaparon de la solución del problema. Te hablo de la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata. Las empresas también. Claro. Las empresas, nosotros en Rosario tenemos, por suerte tenemos un sistema privado de salud bastante robusto, y hay muchos tipos desesperados por vacunar a su propio personal. Están en condiciones, tienen la plata y no lo pueden hacer. Bueno, ahí porque no hay normativa, pero el municipio de Rosario podría hacerlo. Mañana puede. Totalmente. Ahora. Pero además, generar. Ale, te me fuiste. Pero justo, tenía la última pregunta. ¿Qué pagaría por donar vacunas? Ahí estamos. Ale, ¿estás de vuelta para que ¿qué decías lo último? Justo te me fuiste. No, digo, generaría un círculo virtuoso. Yo sé que habría gente que donaría vacunas, se vacunaría y donaría vacunas para otros. Pero por supuesto, pero como lo hacemos habitualmente. A ver, mi muchacho con la vacuna de la gripe se la doy yo, olvídate. Bueno, te hago una pregunta porque me interesa recuperar este tema. Ahora, no sé si hay experiencia ya internacional, si estamos todavía muy verde con este tema, pero ¿cómo se recupera la libertad? ¿Cómo remontás el hilo? ¿Cómo recoges el carretero? No, estamos muy verdes. Yo en lo dinámico soy recontra pesimista, pero nada, viste, yo tiendo a ser pesimista, pero me da mucho miedo, ¿sabes qué? Los chicos, ¿cómo meloneamos a los chicos con todo esto? No, todos menos mis hijos, los pibes míos están rezapados. Bueno, así me gusta, No los pero puedo parar. Les enseñamos a tener miedo. O sea, hay chicos cuya normalidad está... O sea, si vos tenés 18 años hoy, 20 años, que son unos años hermosos de tu vida, ya te vas a comer 2 con un trapo sucio en la boca y mirando a la gente como si fuera un enemigo potencial, que se te acerca alguien a darte un abrazo y parece como que, viste, viene a clavarte un puñal. Eso no se recupera los 18 y los 19, digo... Le parecerá frívolo a todo, pero no se recuperan los 18 y los 19. ¿eh? Y Zoom nos reemplaza la amistad. Y no es lo mismo jugar un partido de fútbol que estar por Zoom. Y no es lo mismo conocer una chica que te gusta, conocer un chico que te gusta, que conocerlo por Zoom. Entonces digo, le estamos robando experiencia a los pibes, experiencia que tienen que ver con el uso de su libertad. Es una cosa espantosa. Yo no puedo entender que esto, te decía con la chat, no puedo entender que esto se defienda de la izquierda. Se supone que la izquierda era justamente esto. No, es que no era. Eran burros económicos, eran idiotas económicos, pero en teoría esto era lo que les importaba. Yo no puedo creer, yo cuando veo a los referentes de izquierda pidiendo que la gente se quede en su casa, no lo puedo creer. No, y el quedate en casa de un diputado con 350, 400 lucas, seguro el 30, que se lo diga a un pobre, es una cosa de una violencia. Impresionante. De una violencia increíble. Ahora, la Play no reemplaza el picado. No. El Zoom no reemplaza el abrazo, no hay vuelta. No, eso es. Ahora, ¿no ves un reverdecer? Pará, te digo una última cosa. Yo vi gente criticando a la gente que hizo turismo en Semana Santa y el Ministerio de Turismo sigue abierto, los empleados siguen cobrando todos. O sea, por lo menos, hermano, cerrame el Ministerio de Turismo, cerrame el Ministerio de Cultura. Si no se pueden las dos cosas. Tuvimos 2 años, no rajaste a nadie. Claro. Es impresionante. O sea, el desprecio por la gente es impresionante. ¿Qué cultura gestionó con todos los teatros cerrados, los cines cerrados, nadie filmaba? Realmente una por cosa eso, pero no echaron a una persona, en ninguno de los dos. No, al contrario. Ahora, me preocupa, te pregunto si no ves quiero que me digas que sí, loco. Si no ves un reverdecer... No te digo la oposición política a la cuarentena, pero en la oposición fáctica, la gente que sale a laburar igual, la gente que de alguna manera, los pibes que se encuentran igual, que quizás sea un grado de irresponsabilidad, a esta altura no sé,
pero da la sensación que es infrenable. Yo quiero pensar que por ahí tiene que estar la recuperación de la libertad, porque honestamente, a mí cuando los gobiernos te dicen, bueno, a partir de hoy autorizamos tal cosa, y me vuelve loco esa expresión, la forma de redactar que tiene. Sí. ¿Desde dónde me actúa? Vamos a ver qué pasa con este cierre que acaba de decretar el presidente mientras nosotros hablamos. Yo espero que haya un poco de rebeldía. Los jóvenes se mueven, es verdad, y gracias al laburo que han hecho muchos liberales que salen en los medios y que despiertan a la gente como vos y tantos, están más movedizos. Pero yo esperaba más de la gente. No sé, quiero creer, pero esperaba más. O sea, yo esperaba más. Algunos piensan que yo imposto indignación. Yo estoy indignado, de verdad. Yo hace 1 año y medio casi que estoy indignado. Realmente, o sea, yo pensé que era distinto. Está bien, uno vive en una burbuja de opinión, pero yo pensé que esto iba... O sea, yo lo veo como una locura. Yo me siento como en un manicomio. Yo me siento como en un manicomio estando cuerdo. Que quizás suena soberbio y quizás yo estoy tan loco como el resto. Pero yo me siento en un manicomio estando cuerdo. No lo puedo creer. Me siento Jack Nicholson en la película del manicomio. Te voy a cerrar con una pregunta que le hice a nuestro gran común amigo fallecido Armando Rivas, que yo le decía, no puedo entender por qué los cubanos se bancaron 60 años de Castro, y el tipo me dijo, vos no sabés el poder que tiene el miedo. Y yo no le di pelota, obviamente, como no le di pelota a nadie, después de 30 años digo, la pucha, me baja esa expresión. Y el miedo es poderoso, el miedo paraliza y lo saben manejar. Fíjate que mientras debatían qué medidas tomaban, te tiraron 20.000 casos. Te testearon 4 veces más, se multiplicó por 4 los casos y pero te liquidan. Te voy a agregar otro sentimiento que es tan poderoso como el miedo y que en nuestra cultura hispánica hace mucha mella, que es la culpa. La culpa, si vos sabés administrar la culpa, eso es muy importante. Y acá te inocularon culpa, acá te inocularon culpa. Desde la vieja que quería salir a tomar sol, hasta los que estaban haciendo un picadito, hasta los chicos que después de 8 meses sin verse querían juntarse a tomar una cerveza con sus amigos y abrazarse. Claro. Entonces, a toda esa gente le generaron culpa. Y la culpa es jodida porque el miedo es una cosa íntima. En cambio, la culpa es social. Vos te sentís culpable porque la mirada del otro te está generando culpa. Y eso para mí es muy nocivo. Sí, nos disparaste muchas reflexiones. Dale, vamos a seguir hablando. Dale, vas a seguir las reflexiones, así que te voy a tener que seguir llamando. Te mando un abrazo. Gracias por estar, loco. Alejandro Bongiovanni. Bueno, suena Ramones. La última y me voy. Nosotros tuvimos peronistas, Estonia tuvo al nazismo. Nosotros tenemos zurdos por todos lados, Estonia tuvo a los soviéticos. Así que no digamos que no se puede, muchachos. De un lugar mucho peor hicieron una reforma extraordinaria. Es lo que me había quedado del editorial al principio. Gran reflexión la de Alejandro Bongiovanni. Vamos a escucharla de vuelta porque hay que movilizar el cerebro. Gracias, Micaela. Gracias a la radio. Suena Ramones, me voy. Mundo maravilloso. Este es el mejor país del mundo. Chao.